Buenas tardes, bona vesprada, autoridades políticas, representantes académicos de demás entidades de sociedad civil, demás asistentes, socias y socios, bienvenidos y bienvenidas. Quiero darle en nombre del Club de Encuentro la bienvenida también y el agradecimiento a Andrés Pedreño, que esta tarde ocupa nuestra tribuna y que de su mano vamos a conocer dos de los ámbitos en los que tiene incidencia la inteligencia artificial. Si bien es cierto es que se trata de una tecnología que supone un antes y un después en todas las actividades de la humanidad. Y nada más, muchísimas gracias, Andrés, por estar aquí, y muchísimas gracias a Salvador Vives, que como sabéis es nuestro vicepresidente y le corresponde a él hacer la presentación. Cuando quiera, Salvador. Hola, buenas tardes. Lo primero es agradecer a Andrés el haber podido venir al club. Bueno, no pasa a las mejores familias, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo presento con un poco de morriña porque Andrés fue mi rector cuando yo estudiaba en la Universidad de Alicante. Y la verdad es que al verlo, pues no se te puede ir de la cabeza irte pues unos cuantos años atrás. Andrés, como he dicho antes, es de Alicante, donde fue catedrático de la universidad, Economía Aplicada, y luego fue doctor honoris causa por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido. Quizá donde fue más conocido fue como rector de la Universidad de Alicante, en aquella universidad que para los que estuvimos allí, pues antes de Andrés era un conjunto de barracones dispersos, y después de Andrés pues se convirtió en la magnífica universidad que soy. La magnífica universidad que soy yo. A los que no la conozcan les invito a pasar un rato por allí porque realmente vale la pena. Fue también, posteriormente a su etapa de rector, fue, no sé si el cargo es director general o presidente, no lo recuerdo, de Universia, que es una red de universidades auspiciada por el Banco de Santander, como todo el mundo sabe, de gran éxito y de gran impacto en la expansión natural de nuestras empresas y de nuestro conocimiento, que es Latinoamérica. Y una vez acabado todo eso, y por si fuera poco, porque Andrés, para el que no lo conozca, os diré que es una persona que no para de ninguna manera. Pues una vez acabado todo eso, pues se dedicó a emprender diversas actividades. Fue cofundador de IT+6, que es una asociación con más de 300 empresas tecnológicas. Fue fundador de Alicantec. Alicante, también para los que no lo sepáis, tiene un hub tecnológico de primer orden. Yo no me gusta comparar con Valencia, no lo sé, pero de los más importantes de España, sin duda, y de los más dinámicos. Y ese hub tecnológico le debe, no sé si es todo a Andrés, pero mucho a Andrés. Y luego desarrolló varias actividades por cuenta propia, todas exitosas, lo cual no podemos decir los demás, pero él sí. Es verdad. O sea, es una persona, lo decía antes Vicente, que está un paso por delante. O sea, que las cosas que uno piensa, él las ha pensado 20 minutos antes. Entonces, eso tiene un valor indudable. Y entre esos emprendimientos está Torrejuana Host, con unas instalaciones maravillosas en Alicante, y otros emprendimientos. Aparte de todo esto, porque si fuera poco, pues si os parece poco, después de haber sido todo lo que ha sido, ha escrito más de 70 libros, básicamente sobre el tema de inteligencia artificial, entiendo, aunque también de otro tipo. A mí hay uno que me gusta mucho, que es Prevenir el declive de la era de la inteligencia artificial.
prevenir en la era de la inteligencia artificial, porque además creo que hace un gran diagnóstico de lo que nos está pasando. Resumiendo, me gustaría volver a insistir en su magnífica labor como rector. Pasarán muchos años antes de que tengamos en Alicante una obra de esta envergadura, y su aportación al ecosistema digital radicado en Alicante. Yo me voy a adelantar un poco a la conferencia. A mí me interesa mucho saber, lo has dicho en tus libros, pero si puede ser, me gustaría que nos lo dijeras también hoy aquí, por qué la inteligencia artificial se produce en Estados Unidos y en China y no se produce en Europa. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Porque de todos los problemas de la inteligencia artificial muchas veces nos preocupamos de la protección de datos, que es muy importante, etcétera, 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 pero me da la sensación de que los europeos estamos dedicados a regular la inteligencia artificial y los yanquis y los chinos están preocupados en producirla. Y en fin, hoy es uno de los días en que viene al club talento, y eso no siempre pasa. Entonces, creo que es un gran día para el club. Muchas gracias. Muy buenas tardes y bueno, muchísimas gracias, presidenta, vicepresidente, querido Salvador. Creo que me abrumas y ahora espero que no estar a la altura de las circunstancias y de las expectativas que has creado. Es un privilegio estar en este club de encuentro de Manuel Broseta, donde pues hacéis una labor excelente, ¿no? de transmisión de ideas, de poder crear la transmisión del conocimiento de las ideas, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, voy a intentar modestamente pues, aportar un pequeño granito de arena en torno a la inteligencia artificial. Tengo que advertir que yo soy entusiasta de la inteligencia artificial, por lo tanto debéis rebajar cualquier tema, es decir, probablemente mi visión es optimista. Creo que realmente la inteligencia artificial tiene que jugar un papel en nuestras sociedades fundamental. Y bueno, pues desde esta perspectiva no hay ninguna visión mía que sea alarmista, ¿no? Creo que en definitiva menos en Europa, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en la temática y voy a servirme de esta presentación. Si me lo permite la mesa, yo me levanto y quizá un poco puedo explicar mucho mejor, así me sirve para estar más... bien. Quizá yo creo que el concepto de inteligencia artificial, prácticamente después de lo que sucede hace un año, donde popularizamos el concepto de la inteligencia artificial generativa, el famoso ChatGPT, pues todos sabemos más o menos lo que es, ¿no? La inteligencia artificial es el intento de imitar la inteligencia humana, es decir, bueno, los humanos en definitiva con nuestra inteligencia podemos hacer acciones de todo tipo, nuestro trabajo, nuestra relación, nuestra comunicación, el hablar, el comunicarnos, todo eso en definitiva son cosas que hacemos los humanos basados en el proceso de inteligencia. En definitiva, la computación lo que intenta es imitar a través de las famosas redes neuronales que, bueno, vienen a ser como una réplica de las redes biológicas, en definitiva unas redes que no sabemos todavía las del cerebro. Si lo preguntamos a un neurocientífico nos dice que no saben muy bien cómo funcionan estas redes, y de alguna forma también nos dice que probablemente las redes neuronales artificiales nos podrán ayudar a interpretar cuál es el funcionamiento de un cerebro. Es decir, sin saber muy bien cómo funciona nuestro cerebro, sin embargo, hemos descubierto sistemas computacionales muy potentes que nos permiten aprovechar esas capacidades computacionales para hacer cosas específicas. Quiero decir con esto y quiero tranquilizar que estamos en una era de la inteligencia artificial débil. Es decir, aunque pues, muchas veces recurramos a la ciencia ficción para decir, bueno, cuidado, la singularidad, el hecho de que esta inteligencia puede ser peligrosa, nada de esto actualmente es posible. Es decir, esta inteligencia artificial débil hace muchísimo mejor que un humano una tarea específica, jugar al ajedrez, el Go, que incluso siendo un juego intuitivo, conducir, e incluso, probablemente,
pues hasta puede dictar una sentencia, ¿no? Es decir, esto ya hablaremos después, ¿no? No es recomendable que nunca la inteligencia artificial dicte una sentencia, aunque fuera, incluso la dictara mejor que un humano. Ese van a ser algunos límites que creo que los humanos sí debemos tener claro, y en definitiva eso abre un debate que procede. O sea, creo que estamos en el momento en el que es necesario debatir y sobre todo empoderar a la población con una educación muy activa. Nunca la educación va a jugar un papel tan fundamental en nuestras vidas como lo está jugando actualmente. Y las personas mayores, los jóvenes en la educación primaria y secundaria debemos revolucionar la educación en el sentido de que tenemos que ser conscientes de la velocidad de los cambios, del poder que tienen algunas herramientas en todas las facetas de la vida, del trabajo y demás. Desde esta perspectiva, bueno, pues estoy contestando un poco a esta pregunta, que es por qué la inteligencia artificial será decisiva en el futuro de la humanidad, empoderando a las personas, a los profesionales y a los estudiantes. Claro, un economista enseguida se va al lado que comprende un poco y que a la alianza de los datos y de las cifras, ¿no? Antes, este gráfico, el de la izquierda, nos indica la inteligencia artificial de hace un año. Es decir, los economistas habían estimado, prácticamente todas las consultoras, el Foro Económico Mundial de Davos también, que la inteligencia artificial puede explicar casi la mitad del crecimiento del Producto Interior Bruto en los próximos años. Y los países probablemente más industriales, como Japón, pues una tercera parte. Pero el resto de los países avanzados estamos hablando, por lo tanto, de una tecnología que se denomina de propósito general, de utilidad general, equiparable pues, a la electricidad, cualquiera de las tecnologías que en definitiva han tenido un impacto en todos los sectores de la economía e incluso en nuestros hábitos y estilo de vida. Bien, y esto era antes, digamos, vamos a decirle a la inteligencia artificial convencional, de que el 30 de noviembre del año pasado, pues OpenAI pues tomaron una decisión que yo creo que acertadamente se ha calificado como democratización de la inteligencia artificial. Es decir, estos modelos existían, los utilizaban las grandes tecnológicas, Google, prácticamente todos los gigantes, como después se demostró, pero bueno, OpenAI lo que hace es abrirlo, decir, bueno, aquí cualquier usuario puede explotar esto por una pequeña cantidad o incluso gratuitamente puede utilizar esta inteligencia artificial generativa. Bueno, pues esta nueva inteligencia artificial, McKinsey calcula que puede generar cada año aproximadamente el equivalente al Producto Interior Bruto del Reino. Esto únicamente con 62 casos de uso y sin el impacto en el software, que probablemente es uno de los principales impactos económicos. Y dejándolo en 62 casos de uso, 63, perdón. Puede estar la sanidad, pueden estar los sectores más representativos donde la inteligencia artificial puede impactar. Esto, pues, si recordamos que esto es muy serio, ¿no? Estamos hablando de una economía de las principales del mundo, las principales de Europa, que cada año se genera esto en relación a una tecnología, ¿no? Bueno, fijaros que esto, si España, que creo que recordar era 1,2, 1,3 el Producto Interior Bruto, participamos, 1,2,3 Producto Interior Bruto mundial, eso significaría el Producto Interior Bruto de Valencia todos los años. Es lo que está en juego si España participara en esa, de esta fiesta de generación de Producto Interior Bruto, le correspondería pues, el Producto Interior Bruto de Valencia, que es lo mismo que lo que gasta España, o sea, el Estado y las comunidades autónomas en educación, casi el gasto total de educación. O sea, porque estamos hablando de unos impactos económicos enormes. Y además, la inteligencia artificial está llamada a resolver los grandes retos de la humanidad. Ahí donde hay complejidad es donde hay datos. La inteligencia artificial puede echar una mano en todos aquellos problemas complejos. Por ejemplo, el medio ambiente, el cambio climático, pues es complejo. Son muchísimas las variables que de alguna forma interfieren incluso los procesos que pueden ser reversibles, hay que estudiarlos, cómo se regenera pues más oxígeno, pues cómo se absorbe más CO2, todo esto. Si estudias sistemas muy complejos y muy diversos, puedes llegar a identificar cuáles son los más eficaces y qué políticas podrían ser llevar a esto. Las enfermedades complejas como el cáncer, cada persona pues, tiene un data enorme, tiene un estilo de vida muy personalizado, tiene un genoma, tiene un conjunto de características que en sí mismo para el cáncer constituyen un data enorme, ¿no? Claro, si multiplicamos cada uno de nosotros
En definitiva, no hay oncólogo que pueda meterse tal diversidad en la cabeza. Sin embargo, la inteligencia artificial, ese data puede crear pues patrones de comportamiento, puede crear de alguna forma capacidad predictiva y puede además tratar de diseñar fármacos específicos para cada, muy personalizados. Bueno, en definitiva, todo esto son, algunas de estas expectativas se están haciendo realidad, esto no es ciencia ficción, y entonces yo creo que en ese sentido sí debemos empoderar a la sociedad y tomar decisiones valientes. Claro que la inteligencia artificial tiene riesgos, claro que el fuego quema, pero imaginemos a los humanos asustados en el fenómeno del fuego e inhibidos, pues lo lógico, a lo mejor hubiera habido un regulador muy preventivo que hubiera dicho vamos a prohibir el fuego porque esto quema. Pues evidentemente los humanos que fueron valientes tomaron el fuego, se quemaron, aprendieron y eso pues sin duda les sirvió para avanzar. La inteligencia artificial tiene riesgos, yo creo que pues esto afortunadamente tenemos unos medios de comunicación que nos han puesto muy al día de todos los riesgos, muchos artículos sobre este tema, y yo le daría la visión contraria. Es decir, probablemente, claro que tenemos que tener en consideración los riesgos, pero también tenemos que tener en consideración todo el potencial que nos da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, además, es un muy buen complemento para otras tecnologías, donde hay, por ejemplo, los sensores que crean datos, la Internet de las cosas. Eso significa ciudades inteligentes, una agricultura muchísimo menos, que impacte mucho menos en el ambiente, mucho más eficiente, que pueda regenerar la tierra por medios naturales. Actualmente la agricultura, por ejemplo, estudia el papel de las malas hierbas y cada función que tienen, cómo determinadas hierbas nitrogenan, otras son barreras para la extensión de plagas, cómo otras ahorran agua y por lo tanto la mantienen. Es decir, comprendiendo cómo funciona la naturaleza con inteligencia artificial, cómo funcionan los ecosistemas biológicos, que son de complejidad extraordinarias, se puede hacer realmente una reingeniería de la agricultura muchísimo más efectiva, más natural, que funcione de acuerdo con los parámetros de la naturaleza, ¿no? Bien, todo esto, pues en definitiva, nos debe llevar un poco a cómo estamos en inteligencia artificial y a contestar a la pregunta, ahora sí, después de esta introducción, que me hacías, ¿no? Bueno, ¿cómo está Europa en este gran reto que es de la inteligencia artificial, en esta gran oportunidad que tienen nuestras economías, nuestra sociedad, para situarse y posicionarse de forma efectiva? La inteligencia artificial, por su potencial, puede crear enormes brechas entre países, entre sectores, entre empresas, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, pues claro, nos conviene tener una posición inteligente, una posición estratégica, que en definitiva, pues ahí debería partir de Europa, en relación sobre todo a los dos líderes que actualmente marcan las tendencias en inteligencia artificial, que son China y Estados Unidos. Vamos a hacer una fotografía muy breve de cada uno de ellos. Estados Unidos, cuando Obama hace su informe sobre la inteligencia artificial, lo tenía relativamente fácil. No había grandes inversiones en el tema de inteligencia artificial y, bueno, pues en definitiva, ellos tienen una ventaja que es muy sencillita y se ve aquí en esta parte del gráfico. Esta era la fotografía de Estados Unidos en 2005, las principales empresas que dominaban, las líderes del mercado. Y esta es la fotografía de 2021. Aquí ha habido un cambio importante. El verde indica las empresas tecnológicas. Aquí estamos hablando de sectores tradicionales, la banca, General Electric, petroleras, Citigroup, empresas de comercialización. Son empresas que realmente son pequeñas. Los líderes del año, de antes de ayer, de 2005, en comparación con los líderes actuales, eran casi pequeñas empresas, ¿no? Bueno, y además, pues, tecnología está por aquí Microsoft y Vodafone. Bueno, poco. Fijaos el cambio. Este es Estados Unidos en el año 2021. O sea, ahora lo que es difícil es encontrar una empresa que no sea de tecnología. ¿Y qué ha pasado aquí? Bueno, pues que Apple es 2 veces y pico el Producto Interior Bruto de España. O sea, una empresa que en Cupertino, 250.000 metros cuadrados, pues si los españoles trabajamos 2 años y medio, todos los españoles no la podemos comprar en bolsa. Esto es lo que está ocurriendo en economía digital en Estados Unidos. Pero esto no solamente es Apple, Microsoft, Alphabet, Google. Y bueno, encontramos aquí una empresa que no es del sector u otra, pero fijaros, ¿esto ha sucedido en Europa? No. En Europa la imagen es muy parecida a la que hay aquí. Aquí las pocas empresas que podrían haber liderado un poco esa economía digital, que eran los operadores, se han quedado estancadas, ¿no? Pues en definitiva, pues no, a nivel de Vodafone
o este tipo de cosas. Bueno, entonces, en definitiva, en Estados Unidos, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial está ligada a estas grandes empresas, a las inversiones de estas grandes empresas. Realmente, y esto es lo que no está sucediendo en Europa. En Estados Unidos tiene grandes universidades. La Universidad de Harvard, los endowments, el capital que solamente se puede gastar los intereses, la rentabilidad, no el capital, el año pasado eran de 43.000 millones. Eso significaría que Harvard puede comprar casi el 100% del Banco Santander cuando están bajitas las acciones. Cuidado. Pero cuidado, el MIT está, la Universidad de Stanford está un poco más abajo, y así tenemos unas 30 universidades con unos capitales brutales que pueden invertir en inteligencia artificial. El MIT, cuando Macron salió anunciando que invertía 2.000 millones, pues el MIT salió un mes más tarde, solamente una universidad, diciendo que invertía 1.000 millones en inteligencia artificial. Entonces, bueno, la escala de Estados Unidos y lo que ha sucedido en la economía digital en Estados Unidos está afectando a Europa. Esta imagen, como digo, está lejos Europa de ella. ¿Y qué pasa con China? Un país que en el año 1911-12, no recuerdo bien, era un país medieval, un país todavía con una estructura, una mentalidad feudal, y después un país comunista. ¿Cómo es posible que un país de esas características, que con muchísimo esfuerzo, con mano de obra baratísima y con Occidente, pues trasladamos ahí las fábricas? Sí, que se convirtió en la fábrica del mundo. Pero, ¿y el cerebro del mundo? ¿Y un país que lidere la inteligencia artificial? Pues hace unos 5 o 6 años China publicó, casi después del informe Obama, que fue una réplica, que era la estrategia china de inteligencia artificial, y textualmente, en el título del informe, decía: estrategia de inteligencia artificial para lograr la hegemonía económica y militar. Esto lo dijo claramente China. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Pues es difícil, porque China es un país opaco, pero si hacemos algunos indicadores, los pocos indicadores que tenemos, encontramos. Las empresas chinas están utilizando de cara al consumo de forma muy efectiva la inteligencia artificial. O sea, no tienen nada que envidiarle a ninguna empresa norteamericana. Si hacemos caso al libro de Kai-Fu Lee, Superpotencias, el libro que les recomiendo, es un gran conocedor de inteligencia artificial, Kai-Fu Lee asegura que ahora mismo la implantación es desde abajo. O sea, es una implantación que están haciendo pequeñas y medianas empresas, cosa no está ocurriendo en absoluto en Europa, por ejemplo. Y esto quizá algún conocedor que hay de Asia por ahí, como Iván, podría realmente reafirmarlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si medimos las patentes? Bueno, pues vemos aquí a Estados Unidos, con Harvard, MIT, etcétera, grandes, los gigantes que además están publicando mucho en las revistas, están, no patentes, perdón, contribuciones en los A-Journal. En patentes es un poco parecido. Nos encontramos que están estancados a este nivel, ¿no? Las publicaciones científicas, 400. Fijaros el crecimiento de China, 1.200. Estamos hablando solamente de los Journal Top. Sí que es verdad que es un indicador absoluto, pero cuando viene acompañado de las evidencias que cita Kai-Fu Lee o de lo que vemos en las grandes empresas, es para realmente preocuparse. Y aquí sí debemos estar muy preocupados de los riesgos de la inteligencia artificial, porque nuestros países, al fin y al cabo, tienen constituciones muy garantistas con derechos muy claros de las personas. Es difícil vulnerar un derecho fundamental con las constituciones que tenemos. Elegimos a nuestros líderes, mejores o peores, cada 4 años. Hay un control parlamentario fuerte. Tenemos una prensa libre, tenemos libertad y tenemos realmente pues, gente empoderada, ¿no? Buenos periodistas, buenos filósofos, buenos abogados. En definitiva, tenemos una sociedad que contesta ante un abuso, ante cualquier concentración de poder excesiva. Esto no es lo que está ocurriendo en China. Aquí sí tendríamos que preocuparnos efectivamente del poder que puede, y porque realmente la inteligencia es un país que se está tomando muy en serio este liderazgo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa si comparamos con algún indicador Europa? Bueno, pues que nos ganan hasta los pequeños jugadores. Claro, no hay indicadores muy exhaustivos de inteligencia artificial, pero cogemos los que tenemos y vemos, por ejemplo, las startups vinculadas a la inteligencia artificial. Primero, Estados Unidos gana por diferencia. Segundo, China. Bueno, cuidado, país comunista, startup y... Bueno, pues, después, Reino Unido, ya fuera de la Unión Europea. Tercero, con diferencia. ¿Viene alguien de Europa? No, Israel. Recuerdo, tiene más empresas tecnológicas que cotizan en Nasdaq que toda Europa. Canadá, otro pequeño país, en extensión muy grande, pero pequeño en términos de producto. Viene todo, no, Japón. Ahora empieza Francia, Alemania, otra vez, se puede ir de Europa, India, Suecia, Corea del Sur, Finlandia, España, empatado con Singapur. O sea, Europa en realidad
estamos hablando de una situación donde, pues, sí que es verdad que hay un gran discurso en términos regulatorios, en términos de ética, de humanismo, pero no es un discurso que puede quedarse un poco en el vacío porque la dependencia tecnológica en relación a los gigantes tecnológicos es muy acusada. Entonces, bien, es decir, todo el mundo estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial tiene que ser ética, todo el mundo estamos de acuerdo en que tiene que ser transparente, todo el mundo tenemos que tener salvaguardas y controles, lógicamente, pero lo que nos debería preocupar también es cómo desarrollar la inteligencia artificial de tal forma que llegáramos a los niveles y estándares a nivel internacional que realmente Europa merece. Dicho esto, yo creo que se abre una oportunidad con la inteligencia artificial en Europa. Y esto lo hace precisamente la guía generativa, porque lo que OpenAI en el 30 de noviembre con ChatGPT hace es poner todo patas arriba. Bueno, y esto lo estamos viendo prácticamente a diario. Hoy mismo pues, están protagonizando día tras día todos los titulares en términos económicos, en términos empresariales y en términos tecnológicos. Esa fecha, 30 de noviembre de 2022, quizá que sea una fecha histórica donde la inteligencia artificial inicia una fase en nuestras economías y en nuestras empresas, realmente en nuestros países, una fase nueva, ¿no? Una fase desconocida y una fase que tenemos que administrar inteligentemente. Esto ya está sucediendo, los primeros en notarlo y los primeros en reaccionar son los propios gigantes tecnológicos. Rompe el status quo de todos los gigantes tecnológicos. Hoy mismo notábamos OpenAI parecía que había despedido a su fundador y bueno, hace unas horas escasamente Microsoft contrataba o sea, lo que decir es una operación, un jaque en toda regla para realmente quedarse con una de las herramientas más disruptivas que tenemos actualmente. Pero detrás de esto, fijaros que reaccionan todos los gigantes tecnológicos, Bard en Google, Amazon con su modelo, estos modelos Transformers, modelos LLM, en muy pocos meses nos hemos familiarizado todos con ellos, son los modelos de lenguaje grande que sirven para, de alguna forma, tienen unas capacidades lingüísticas, unas capacidades de procesamiento de documentos, bueno, pues realmente sorprendentes, ¿no? En todos los idiomas, rompen las barreras de traducción, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esa base, fijaros que todos los grandes tenían un modelo de este tipo. Algunos de ellos que estaban en otra cosa, como es Facebook, libera su modelo, Llama, y esto nos hace un favor a todos, porque eso supone otra democratización. Si estos modelos eran modelos con grandes inversiones, lo que hace Meta, que estaba en otra dimensión, ellos estaban con el metaverso, pues yo lo que voy a hacer es romper el modelo. Entonces, democratiza más porque libera, hace open source su modelo de lenguaje, y esto nos permite en España, que por ejemplo nosotros tenemos en el Centro de Supercomputación de Barcelona nuestro propio modelo de ley. Bueno, y esto pues significa que lo puede tener Irán o lo puede tener cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, cuidado, cuando sale esta famosa carta donde 2.000 personas en Norteamérica, entre ellos Elon Musk, piden, bueno, vamos a ir un poquitín más despacio. Pues todavía al principio hasta podría haber sido algo, vamos a ir más despacio. Esto es una herramienta muy poderosa, quizá conviene calmarse, vamos a repensar este tema. En el momento que Llama, es decir, Meta, sale, o la Universidad de Stanford, que es otra de las que pone su modelo Alpaca fuera, lo libera, y esto lo puede utilizar cualquiera. Ya no hay vuelta atrás. Es decir, este modelo es disponible para la Universidad Politécnica, para cualquier investigador. Entonces, a partir de aquí, lo que a mi modo de ver se exige es un posicionamiento, tener los mejores investigadores, tener la gente capacitada para poder hacer frente desde la madurez, desde una posición sólida a todos los niveles, social, política, jurídica, hacerle frente a lo que es esta revolución. Entonces, digamos, el mapa se desdibuja absolutamente. Ahora mismo es un mapa donde los gigantes tecnológicos se ven amenazados, el propio Google, y esto, pues, en definitiva, es un indicador de la importancia que debe tener este tema en términos tecnológicos, empresariales, de país, jurídicos, etcétera, etcétera. Esta es una imagen gráfica, yo la pongo en definitiva. Teníamos ordenado por lo menos la economía, incluso con grandes cambios, pero digamos, bueno, Google
un modelo de negocio basado en el tema de la publicidad, con algunas expectativas en inteligencia artificial, en la computación cuántica, con un sistema donde pues Android, pues el tema de los móviles, el ecosistema móvil que competía con Apple, todo pues dentro de una nueva economía que era gigante, había de proporciones gigantes, pero ordenada al fin y al cabo, tenía un status quo. Pero después de OpenAI, la imagen es esta. La imagen es de un aparente, bueno, aquí han cambiado las reglas del juego, por lo tanto aquí hay una oportunidad, aquí Europa, las pequeñas empresas pueden generar un pequeño modelo LM, podemos aplicar esta inteligencia artificial al turismo y ser los primeros, la potencia en este tema o en determinados temas de sanidad, como sucede en Valencia, que alguna empresa en reconocimiento de imagen es el líder mundial. Bueno, pues en definitiva, fijaros la velocidad del cambio. Esta diapositiva yo la he puesto recientemente porque creo que es muy, muy significativa. Esto no es otra cosa más, sino otra cosa más muy rápida y muy potente. Fijaros un poco el número de años que hicieron falta para alcanzar 50 millones de usuarios. O sea, esa línea 68, la electricidad 46 años, la televisión 22, un ordenador laptop 14 años, para llegar a 50 millones de usuarios. Incluso estas cosas que se expanden como las redes sociales, como la pólvora, YouTube tardó 4 años en alcanzar 50 millones de usuarios, Twitter 2. Bueno, ChatGPT alcanzó 100 millones, el doble, únicamente en 2 meses. Este es el ritmo de implantación de una herramienta de inteligencia artificial. Entonces, evidentemente, esto nos debe poner en aviso de una posición proactiva, es decir, las políticas tienen que ser eficientes, tienen que ser rápidas, tienen que en definitiva estar sujetas a fines y objetivos relevantes. Porque en definitiva la ventaja competitiva de un país, de una empresa, de un sector puede perderse rápidamente. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que aquí no cabe la pasividad, sino que cabe efectivamente una toma de posiciones en esto. ¿Qué oportunidad tiene Europa y España con la IA generativa? Bueno, pues yo creo que para acotar el problema, es decir, bueno, ¿y qué solución damos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, yo creo que después de discutirlo con gente que sabe muchísimo más que yo, pues entonces cogimos un papel y un lápiz y bueno, vamos a poner 5 cosas que nos centren un poco y nos den tranquilidad, porque si no el desasosiego es mayúsculo. Entonces, digamos, controlar y optimizar la IA. Claro que la IA es muy poderosa, pero el humano debe controlarla. Es decir, yo no sé si poner algún ejemplo que a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, pero me voy a atrever a poner. Es decir, si nosotros le preguntamos a ChatGPT, lo hace muy bien, lo he hecho y no es el caso, pero le podríamos preguntar si sus diseñadores no lo hubieran acotado, porque ya sabéis que no habla de determinados temas, políticamente tiende a ser muy correcto. Todo esto, en definitiva, lo han hecho muy bien sus diseñadores para que no exista una contraopinión en contra de la inteligencia artificial y se vuelva contra eso. Pero si nosotros le dijéramos que si el Tribunal Constitucional Español quisiera poner un chatbot, esta bien fue porque tuvimos en Torrejuana una visita del propio presidente del Tribunal Constitucional para hablar de inteligencia artificial, el anterior. Y bueno, pues para mí fue apasionante aquella visita porque pudimos hablar en un ámbito donde pues, el derecho, como es el de esta casa, de este club de encuentro, pues es importante, ¿no? Claro, tú puedes decirle a la inteligencia artificial de ChatGPT, a un ChatGPT, no vamos a decir que sea este, bueno, oye, según la Carta de las Naciones Unidas, Carta de los Derechos Fundamentales de las Naciones Unidas, los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, pues, obviamente Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. ChatGPT a lo mejor podría responder sí, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, pues Cataluña puede tener derecho a la autodeterminación. Sin embargo, pues, probablemente el Tribunal Constitucional está obligado a decir, oye, hay un artículo de la Constitución, democráticamente votada por los españoles, etcétera, que dice esto, y punto. Y esa es la contestación legal, constitucional, institucional. Y esto es válido para el Corte Inglés, donde pues si no puede poner ChatGPT y que alguien le diga, pero ¿qué es más interesante o qué es más bonita o más económica? Una chaqueta de Emilio Tucci o una chaqueta de Zara. Y pues ChatGPT salga muy político y diga una de una alcalde arena. Pues el Corte Inglés tiene que defender su chaqueta. En definitiva, hay que controlar la IA.
sea, nosotros no podemos dejar en manos de OpenAI que dicte, interprete nuestros corpus legislativos, interprete pues lo que es la política de la empresa y la estrategia de la empresa. En definitiva, tenemos que controlarla. Y ahí es donde la industria tiene un gran reto. Aprovechar las grandes capacidades que tiene la inteligencia artificial, pero controlar la inteligencia artificial. Es decir, no que la inteligencia artificial no vaya a crear un problema. El segundo es optimizarla. La inteligencia artificial puede dar de sí 5, 10, 50, 100, un mismo modelo de estas características, con los famosos prompts. Se le puede hacer trabajar en términos de estilo, de rendimientos, de rigurosidad, acotar que no tenga prácticamente errores, pues los tiene. Entonces, todo eso supone un trabajo que, en definitiva, nos da una oportunidad a la industria europea. El segundo elemento es democratizar el acceso a las pymes. Claro, las pequeñas empresas no tienen departamentos de inteligencia artificial, apenas quizá tienen a alguien de informática, si acaso. Entonces, en definitiva, tenemos que desarrollar herramientas muy sencillas, muy intuitivas, muy explotables para cualquier gestor de una empresa pequeña, un profesional. Por otro lado, hay que gestionar la IA. La IA ha venido demasiado rápida y no tenemos muchos ingenieros especializados en este tema. Las universidades han hecho un esfuerzo enorme, especialmente la Politécnica de Valencia, donde cuentan gente magnífica, departamentos magníficos, investigadores magníficos, pero, bueno, necesitamos más. Es que en realidad, en una revolución de este tipo, faltan recursos, faltan ingenieros en general, faltan, por lo tanto, medios y recursos para hacer esto. Entonces, gestionar la IA es otro reto donde Europa debería propiciar plataformas, elementos que permitan ir más rápido, más seguro y más efectivo, controlando y optimizando además. Luego, otra oportunidad que tiene Europa es desarrollar soluciones a medida de empresas, sectores y administraciones públicas. No es lo mismo inteligencia artificial para los objetivos que tiene la sanidad o la educación universitaria o el sector de logística o el sector turístico. Y, en definitiva, en ese desarrollo de soluciones a medida no hay que esperar a que las soluciones vengan ni de Estados Unidos, ni de China, ni de Israel. O sea, España o Valencia tiene que desarrollar sus propias herramientas. Tiene que ser una potencia en el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al turismo. No esperar a que venga un Booking o un Airbnb. Esto debemos nosotros desarrollarlo de acuerdo con nuestros propios intereses y sin ningún tipo de complejo. Y luego, por último, yo diría que es lo más importante, es empoderar a los profesionales, empoderar a las personas que inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial, claro que puede destruir empleos, claro que las funciones más repetitivas, pero eso yo creo que deberíamos estar de enhorabuena, los humanos, si aquellas tareas más tediosas, más repetitivas, pues la hace una máquina, sin duda. Pero ¿qué tenemos que lograr? Que la máquina precisamente nos ayude a hacer aquello que llevamos dentro, que es más creativo, más humano, más emocional incluso, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que hay una oportunidad de redefinir nuevos puestos de trabajo, de crear otros estilos de trabajo, pero eso significa también educación, significa que nos rompamos nuestras propias limitaciones, muchas veces las limitaciones no ha establecido el sistema educativo o nosotros mismos, ¿no? Y entonces ahí, otra vez más, pues tenemos que recuperar a las universidades para que no solamente den clase a los chavales de 18 a 20 y tantos años, no rector, sino incluso a los de 60 o 65 años. ¿Por qué no? Es decir, rejuvenecernos de alguna forma para volver otra vez a introducirnos en el sistema educativo. Bueno, en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Esto, aunque suene muy técnico, es posible, es más fácil de lo que parece. Esto lo comprende quizá a lo mejor más un informático, pero intuitivamente lo comprende cualquiera. O sea, tenemos la posibilidad de una inteligencia artificial con unas capacidades lingüísticas extraordinarias. O sea, esta inteligencia artificial puede meterse en la cabeza todos los journals de cáncer, sobre el cáncer, de oncología, todas las revistas de economía, American Economic Review, todas enteras, históricamente, todos los libros de economía, todos los datos específicos de los ensayos clínicos que se han producido y demás. Por lo tanto, tenemos modelos propios, el M propio, digo, nosotros tenemos un pequeño modelito, pero con unas capacidades interesantísimas del Centro de Supercompetencia de Barcelona, y esto nosotros introducimos los datos, los seleccionamos, los limpiamos, nos preocupamos que no sean datos sesgados, por lo tanto, todo el proceso va a depender, el entrenamiento, explotar el modelo con los prompts, etcétera, llevarlo aquí y ver lo que sale, y antes darle otros filtros, antes de que pueda salir a la calle, ver si hay errores,
limpiar de nuevamente estos errores. Es un sistema muy garantista, muy controlado. Pero vamos a desaprovechar todas las ventajas de los grandes modelos con grandes inversiones y que cada día están teniendo capacidades. No. Lo que vamos a hacer es aprovechar esas grandes capacidades del modelo con esos datos y los tenemos preparados, limpios. Entonces aprovechamos las capacidades, pero con datos acotados. Es decir, esas capacidades del modelo tienen que partir de datos nuestros, que ya estén limpios, que estén acotados. Claro, si realmente dejamos que un médico recibe un chat GPT que le diagnostica temas de cáncer y se ha educado en Internet, pues evidentemente Internet tiene páginas de la clínica mayor, son estupendas, muy rigurosas, pero claro, también tiene páginas de curanderos, entonces ahí puede tener efectivamente un sesgo enorme. Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preocupar? Que esa capacidad lingüística que han logrado estos modelos únicamente utilicen información rigurosa, información exacta, información precisa. E incluso ver los sesgos que nos puede ocasionar alguna información que, siendo adecuada, no es adecuada para estos fines y establece sesgos. En definitiva, una gran política de datos. Aquí hay una industria de datos enorme donde, para aprovechar estos modelos, Europa puede ser líder en muchos campos, porque realmente le puede dar efectividad, puede optimizar, puede controlar la IA, ¿no? Y a partir de ahí, la explotación de herramientas muy sofisticadas que nos permitan atender al turismo, a los objetivos, a las necesidades, a las prioridades de empresas, sectores, países, etcétera, etcétera. ¿Son de fiar los modelos LLM? Es una pregunta que todo el mundo dirá. Dice, bueno, a ver, yo he probado y me han dicho la capital de España y me ha dicho Valencia. Y esto pues no lo será, pero no todavía. Bueno, nosotros lo que hicimos es empezar a hacer pruebas como locos y ver qué daba de sí los modelos. A ver, en definitiva lo mejor es cansarte. Una de las pruebas de las más interesantes, no sé si habrá aquí algún arquitecto técnico, fue los arquitectos tienen una base de datos que se llama Tibatie. Son unas 400 preguntas y respuestas que han dado profesionales. Es decir, pues al hacer este edificio, pues un director de obra tiene un problema en la estructura o en el material que no tal. Entonces la consulta y otro compañero de Vigo o de Sevilla que ha tenido ese problema, pues viene y dice, pues yo tengo ese problema y le da la respuesta. Entonces, hay una base de datos. Como es una intranet, el modelo no ha venido aquí, no se ha entrenado, por lo tanto, el modelo no se había podido nutrir de esta información. Entonces, lo que hicimos fue, en definitiva, contrastar, hacer las mismas preguntas que habían hecho profesionales, contrastar la respuesta que habían dado los humanos con la respuesta que habían dado, en un tema muy técnico como era este. Bueno, pues en definitiva, menos en una pregunta que estaba ligada a la fecha. El modelo, como sabéis, ya estaba actualizado en principio hasta el año 2021. Se hizo una pregunta donde había una actualización jurídica y, por lo tanto, entonces el modelo falló en la respuesta. Pero los especialistas, en general, diagnosticaron que la respuesta era más completa, mucho más estructurada, y en muchos casos la respuesta, la gran mayoría de casos, la respuesta era muy superior a la que había dado la inteligencia artificial. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues que las ventajas del conocimiento aquí están. Estando cerrado, en este caso en España, pero quizá en Estados Unidos, en la India, en toda América Latina, miles de arquitectos habían tenido problemas, habían compartido, había documentos por ahí, se indexaron y efectivamente la información que había dado GPT pues era una información más completa. No suele ocurrir así, o sea, para nosotros fue esto una sorpresa. Muchas veces lo hemos tratado, por ejemplo, en el ámbito del derecho y hemos obtenido una de cal y otra de arena. O sea que, en definitiva, nos exige todavía muchísimo más trabajo y la información de base es fundamental. O sea, realmente quizá la información jurídica es mucho más sutil, mucho más para lo que es la inteligencia artificial generativa, aunque es un texto predictivo, pues en definitiva puede crear más problemas que en un tema técnico, donde la probabilidad de que una idea esté relacionada con otra es más específica. Esto nos lleva de cara a la investigación, pues a algo que puede ser interesante, volviendo a esta idea de los datos, y es que ¿cómo podemos trabajar entonces con la inteligencia artificial generativa y cómo en Europa podemos poner propuestas? Pues imaginemos un investigador
Un investigador podría tener dos cuadros de diálogo. Uno con ChatGPT, que es el que tenéis, creo, la mayoría. Bueno, pues aquí le preguntamos, y esto, digamos que no deberíamos, es como cuando buscamos en Google. Hay veces que nos sirve y hay otras veces que no nos debemos fiar, la fuente no es fidedigna. Bueno, vamos a llamarla inspiracional. Aquí consultamos y algunas veces nos dice, uy, qué curioso, pues esto pues es interesante, pero lo debemos tomar con cautela. O sea, realmente el modelo se ha entregado con Internet. En Internet puede fallar, puede alucinar, que es el término que se dice cuando falla. Sin embargo, también podemos hacer con ese modelo y esas capacidades lingüísticas un cuadro de diálogo con vectores. ¿Qué es un vector? Entonces nosotros metemos aquella información que nosotros necesitamos. Si estudiamos en el mundo de la economía, los economistas que están aquí en primera fila y que son magníficos, conocen todos estas revistas, y entonces lo que haríamos es meter todos los fondos históricos de estas revistas. Aquí le subimos un vector más que es el mío, es el artículo que acabo de terminar o la tesis doctoral. Y le digo, a ver, de acuerdo con todo la América en el fondo del American Economic Review, ¿me he dejado algo en mi tesis que debería haber considerado? Y la inteligencia artificial, que se lo ha leído todo, te dice, pues mira, en el capítulo 3 no has tratado este tema que es importante. O realmente te farma un modelo. O el modelo tiene una inconsistencia porque ese tipo de modelos en la última generación recomiendan una variable proxy que hace tal cosa. Con lo cual, bueno, pues en definitiva podemos ir mucho más rápido, porque todos los que hemos hecho una tesis doctoral o todos sabemos lo que nos cuesta. En definitiva, pues esto, ¿no? Rector, pues todo lo que nos cuesta estos temas, ¿no? Pues en definitiva, yo creo que esto en el Consejo Social deberías empezar ya, Vicent, ¿no? a introducirlo en la Universidad de Valencia y de alguna forma que logremos ir pasando etapas, ¿no? De estas etapas que hemos pasado de ir a la biblioteca, hemeroteca, que se disfruta mucho también, ¿no? De revista por revista, pero que es lenta, ¿no? Bueno, ¿cómo puede impactar la IA? Pues bueno, nosotros aquí creemos que hay una de las cosas más sencillas es crear una oficina de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es como todo lo que es importante en la empresa tiene un departamento, ¿no? Y eso empiezas poco a poco. ¿Y aquí se puede empezar ya? Sí, porque mira, si tenemos claro algunos objetivos y prioridades que la IA puede hacer, la IA puede predecir, puede crear parámetros, puede realizar muchas actividades para la toma de decisiones, etc. Bueno, pues entonces lo primero es qué objetivos y prioridades tiene la empresa. Segundo, qué datos necesitamos para eso. Tercero, vamos a hacer pruebas específicas a ver si con esos datos realmente predecimos bien, podemos crear tipologías de consumo. Y luego, una vez que hemos diseñado y vamos diseñando y solucionando vamos validando esas soluciones, enseguida propiciamos la escalabilidad. O sea que esto no es tan complejo. Es decir, crear un departamento de inteligencia artificial, una oficina de inteligencia artificial en cada empresa, es algo relativamente sencillo. Sí que faltan especialistas, pero bueno, quizá en datos, estamos hablando de limpiar datos. Esto lo hace también la estadística avanzada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos una oportunidad de empezar rápido en esta cuestión. Por ejemplo, un sistema de inteligencia turística. Esto es muy técnico, no lo voy a contar muy rápidamente. ¿Qué sucede cuando llegan nuestros turistas al aeropuerto de Valencia o al aeropuerto del Altet de Alicante? Un vuelo viene a las 6 de la tarde, sabemos que es el vuelo de Ryanair, que viene de Bristol. Aparecen 150 o 200 personas y encienden su móvil, pues lo tenían en modo avión. Entonces, a partir de ese momento tenemos 200 o 300 personas que han venido en ese vuelo que empiezan a moverse. Los datos están anonimizados, no sabemos quiénes son. Pero los operadores los pueden comercializar esos datos, parece ser que es legal, a no ser que digáis vosotros aquí lo contrario, porque hay muchos abogados aquí. Y entonces, a partir de este momento, esos datos se comercializan. Y entonces, ¿qué podemos? Pues crear cada día, cada minuto que aparece ahí, pues tenemos unos datos enormes de miles y miles de turistas y sabemos que unos vienen de Bristol, otros vienen de Estocolmo, otros vienen de Londres, otros vienen de Madrid, otros vienen en coche en Valencia, etcétera, etcétera. Y entonces, sobre esa base, podemos parametrizar lo que es un comportamiento. Bueno, pues los turistas que vienen de Bristol se van, no duermen esa noche, no van a la playa, se van a Benidorm en un 90%, etcétera, etcétera. Pero un 10% viene con familia, se va a Terra Mítica, se va a no sé cuántos. Los otros se van a Javia, los otros tal. Tienes un prototipo, un modelo para hacer el mejor marketing, hacer la mejor fidelización, ayudar a la toma de decisiones en el modelo turístico,
Bueno, tienes una cantidad de datos enorme. En definitiva, son los flujos turísticos de un territorio. Y entonces puedes especificar en cada parte del territorio, en cada rincón, en cada ciudad, en cada pueblo, qué tipo de turista viene, de dónde viene, en cada etapa de año y cómo se comporta. ¿Cuál es el modelo de consumo? Pero esto lo podemos hacer en una ciudad. Imagina, una ciudad, la vida de una ciudad son sus flujos. Peatonalizar el centro o no, crear bicicletas, como magníficamente se ha creado aquí en Valencia, vaya diferencia, en relación a cuando yo estudiaba aquí, como ahora está todo lleno de bicicletas, parece esto Ámsterdam, es una maravilla. Entonces, a partir de ahí, pues realmente si sabemos cómo funcionan los flujos de la ciudad, no es lo mismo a las 9 de la mañana, cuando dejamos a los niños, cuando se van a trabajar, no es lo mismo en verano que en invierno, no es lo mismo un lunes que un viernes. La ciudad se mueve y vive de distinta forma, no es lo mismo el día de San Valentín por la noche que el Friday o tal. Entonces, cada día es una historia. Entonces, a partir de ahí viene la eficiencia de la ciudad, de acuerdo con cómo vive la ciudad, cómo se mueve la ciudad. En definitiva, se puede poner. Entonces, los mejores urbanistas han visto en esto un tesoro, una posibilidad de utilizar los flujos de movilidad. Creo que me estoy pasando ya de tiempo. ¿No? Bueno, entonces, a partir de ahí, pues se han puesto de moda los sistemas de inteligencia turística, pero también los sistemas de inteligencia de las ciudades, los sistemas de inteligencia urbana. ¿Está España aplicando esto? Pues eso queremos, que lo aplique. Pero, por ejemplo, curiosamente, Medellín o Yakarta, pues son ciudades que en principio no eran las primeras en esto, pero claro, han dicho que esto se puede hacer. Entonces, siempre es una cuestión de liderazgo. Hay un líder en Yakarta o en Medellín que acaba de ganar las elecciones y dice, yo quiero absolutamente revolucionar la ciudad. ¿Qué liderazgo le puede dar a una ciudad que hace casi nada, antes de ayer estaba perdida, pues todos sabemos un poco la problemática, ¿no? Y una ciudad que después de superar estos retos y situarse ya a un nivel de ilusión y demás, una ciudad empoderada por la ilusión y por el cambio, introduce una tecnología de este tipo y desde luego puede ser, los efectos en la ciudad, en la modernización de la ciudad pueden ser extraordinarios, ¿no? Bueno, esto es más sobre la información de los sistemas de información turística. Bueno, ¿cómo empoderar la guía a los profesionales? Este es un tema que, bueno, pues en su día cuando se lo conté al vicepresidente del club le gustó y entonces, bueno, yo elegiría de todo dos cosas. Una de ellas, bueno, una cosa, a los estudiantes. Por dado que hay en correspondencia, si me lo permites, a los estudiantes. Bueno, aquí son como, en definitiva, sistemas de prompt, es decir, ajustes para que la inteligencia artificial se equivoque lo menos posible. Y me voy a quedar con la de los estudiantes, porque de alguna forma todos hemos sido estudiantes. Y entonces, bueno, me quedaré. Esto se llama eTutor. He tenido la suerte de empezar a contarlo en las universidades. Este año di la lección inaugural en la universidad, en la UACS. Estuve en Lleida, en la Asociación de Universidades que se dedican a la docencia. Y luego estuve con el Grupo Planeta en la Universidad de Barcelona. Y estuvimos viendo si esto realmente es efectivo o no para los estudiantes, de discutirlo. ¿Qué es esto de aquí? Bueno, pues jugaré un poco con los colegas. En la época que dábamos clase, ¿cuántas clases en tercero puede tener, en tercero económicas? 5 o 6 clases diarias, ¿no? 5 o 6. Bueno, cada profesor, pues lo que hacíamos era lo siguiente, ¿no? Llegábamos allí, por supuesto, los apuntes y la explicación en clase. La pizarra más o menos llena. Después, evidentemente, como no vas a recomendar unos materiales, pues capítulo 3 de ese libro y el capítulo 7 de no sé cuánto y el capítulo no sé cuánto. Claro, eso lo multiplicamos por 5, ¿no? 5 clases, 5 horas de clase y el alumno llega a casa. Y bueno, después de trabajos u otras cosas se encuentra con un material enorme, de lecturas enorme. Entonces puedo concluir dos cosas. Claro, lo dejo para exámenes, más o menos me entra un poco. Pero el problema es que hay muchísimos alumnos que se van descolgando. Un dato, de cada 3 alumnos de la universidad solamente terminan 2, uno se va, se pierde uno, eso es importante. En la UNED, de cada 10, 9 no terminan. Tienen que trabajar, tienen tal... Demasiada materia, demasiada complejidad para hacer un seguimiento puntual de las materias. Entonces la propuesta es la siguiente. Pues evidentemente nos interesa que los alumnos tengan... vayan a la clase, participen con el profesorado, puedan enjuiciar críticamente, el profesor les anime más a participar, tengamos clases más activas. Pero eso con los materiales que le damos es difícil, o sea, es que pues, no pueden estar al día y se descuelgan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ayuda la inteligencia artificial. ChatGPT fue prohibido en Italia y una de las razones que se daba era que los alumnos iban a hacer trabajos. Bueno,
quizá allí no existe Rincón del Vago, aquí en España eso lo vienen haciendo desde hace siglos, ¿no? Esto se copian desde hace años. Bueno, pues la inteligencia artificial lo que puede hacer incluso es un trabajo mejor que el de Rincón del Vago, porque lo puede hacer a medida. Ahí si la pregunta y el prompt es inteligente, al alumno incluso habría que darle una nota por hacer una pregunta inteligente y hacer un prompt inteligente, ¿no? Bueno, el profesor aquí tiene, directamente en esta herramienta le da los apuntes. Aquí tienes todos los apuntes que te da Huawei y le da los capítulos del libro, es decir, le da todos los materiales. Y el alumno selecciona el material y dice, bueno, aquí tengo el material este. Incluso le puede echar un vistazo, aquí lo ve, y lo puede leer incluso, pero aquí es incómodo. Aquí lo que tiene más valioso aquí no es el texto, sino lo que tiene son unos botones que le van a ayudar. El primer botón es resumir. ChatGPT esto lo hace magníficamente y sobre todo con un prompt. O sea, lo que son 40 folios, crack, te dice claramente, en esos 40 folios, este es el resumen. El segundo botón es señala las ideas principales. Bueno, pues efectivamente, claro, no es lo mismo estudiarse 40 folios que te dicen, bueno, en esos 40 folios hay 10 ideas principales. A mí, si me dicen que hay un tema de 10 ideas principales, lo leo mucho más fácil. Se me queda mucho mejor, porque me han dicho dónde tengo que ir. Ya tengo esquematizado el contenido que tengo. Alguien puede decir, bueno, pero es que entonces el razonamiento, hay que ponerse difícil. No, yo creo que no hay que ponerse difícil. Lo que hay que ponerse difícil es en clase, al día siguiente, donde probablemente hay que incentivar el sentido crítico, la participación, el aplicar las teorías a temas prácticos, a ver cómo razonan cuando ya esto es un tema teórico, pero ahora te cambio la práctica, aplícalo aquí, a ver, ¿dónde ha quedado tu capacidad de juicio, de evaluación y todo eso? Bueno, así pues tenemos botones pensados en ayudar. Esquematizar, pues todo el mundo esto de hacer esquemas en realidad era la chuleta, luego cuando hacíamos esquemas, pues está claro, ya no lo necesito, ya en caso la podía romper, etc. Examina, por ejemplo, examina tipo test, pues de 40 folios te pueden salir unas 20 preguntas de tipo test que las puedes repetir. Puedes jugar a verdadero o falso, o sea, realmente la inteligencia artificial te puede hacer una proposición que si no tienes bien claro el tema, te confunda, y entonces te pregunta, ¿verdadero o falso? Si normalmente estudias con alguien, puedes jugar a verdadero o falso con esa persona. O sea, puedes los 40 folios y juegas a ver quién saca más puntuación de verdadero o falso. Si eres un estudiante chino y estás en la Universidad de Valencia y todavía no sabes mucho valenciano ni castellano, pues entonces lo que haces es que te lo traduzca en chino, te estudia los apuntes en chino y después te los traduce en castellano. Por lo tanto, no te quedas descolgado y te lo traduce a cualquier idioma. Si estás en Derecho y tienes un botón que es contraargumentar, para enseñarte a que cualquier idea puede ser contraargumentable, puede hacerlo. Si estás en Filosofía y Letras o en Historia del Derecho, puedes hacer un esquema cronológico, donde dentro del documento de los 40 folios te hace un orden cronológico. Si estás estudiando Python, pues en realidad puedes hacerte preguntas de Python y examen de Python y explicarte el Python. Bueno, hay por lo menos, aquí esto es una sencilla, hay por lo menos 20 botones que están pensados por especialistas, unos 6 meses con especialistas de la Universidad de Alicante y de otras universidades, para, en definitiva, decir, bueno, ¿y cómo podríamos empoderar a un estudiante? ¿Cómo podemos decir que un estudiante, cuando vaya a clase, esté preparado para aprovechar esa hora de clase con su profesor, debatiendo, estando a la altura de lo que un profesor sabe y puede ayudarle realmente? No, pues en realidad repitiendo una clase que a lo mejor la tiene en YouTube. En 2004, el MIT anunció Open Courseware. ¿Qué era Open Courseware? Que la universidad dijo, señores, Internet es una cosa maravillosa y ustedes, los profesores del MIT, que son muy buenos, van a poner todos sus materiales en abierto. Eso quiere decir que le grabamos su clase, si viene hay un señor que le graba la pizarra a una clase de álgebra lineal, o el método que usted quiera, usted no se preocupe, sino que si usted va a explicar en la pizarra, pues viene y le grabamos. Si usted tiene los materiales ya dados, los pone en los apuntes. Si tiene un libro, lo pone. Cuidado, publicita también su programa, su examen, sus exámenes, sus métodos de evaluación, es decir, en definitiva, todo el plan docente de la asignatura. Aquí fue una revolución y fue una democratización de una universidad de élite del mundo que dijo: mi conocimiento y mis profesores ponen para una universidad africana, pero se ha aprovechado eso. En realidad, yo, que soy un profesor, yo, Andrés Pedrero, que soy un profesor mediocre, estudiando una clase de, pongamos de clase, de micro o de macro, la economía española es un poco más difícil, pero eso no lo saben los norteamericanos, pero de micro o macro, yo digo, vamos a ver, es un premio Nobel
sabe muchísimo más que yo. Lo lógico es que el estudiante se estudie con el mejor premio Nobel la clase de micro de macro, y yo sí le puedo ayudar a aplicar a la economía española, a la economía valenciana, esa clase de micro y esa sí, ya debatir con ellas y a ver si hay teorías alternativas que son mejores o complementarias realmente para interpretar lo que está sucediendo en el paro, en el juvenil, o en el crecimiento de la economía española, o en la competitividad de las empresas. En definitiva, creo que la inteligencia artificial obliga a cambiar también muchas cosas. Pone en evidencia, y esto quizá provoque reformas de nuestros sistemas educativos y adaptarlo a la altura de las circunstancias. Claro que tiene riesgos, evidentemente muchos de los riesgos es poner en evidencia algunas cosas que puede ser que no nos gusten. Pero ahí vuelvo a decir, y termino, aquello de que hay que ser valientes, ¿no? Pues el fuego quema, la inteligencia artificial quema. Regularla en exceso y preventivamente, es decir, pues en España tenemos magníficos abogados y evidentemente pues son magníficos reguladores. Pero cuando no se conoce la naturaleza de un hecho, podemos tender a la sobreregulación. Y una excesiva precaución nos puede inhibir a la hora de explotar con eficiencia lo que es una herramienta de esta característica. Antes de arriesgamos, asumamos riesgos asumibles, y seamos valientes, el fuego quema, y a partir de esto, pues, terminaría con esto, ¿no? Que el gran reto en IA y en España y Europa es trabajar juntos para asegurarnos de que esta herramienta, una de las más poderosas jamás creadas por el hombre, se utilice para mejorar nuestras empresas, nuestra sociedad, empoderar a las personas y afrontar los grandes retos de la humanidad. Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Yo creo que ha sido muy interesante y ahora hay un turno de preguntas. Si nadie pregunta, consumo yo todo el tiempo porque tengo muchísimas preguntas que hacer. O sea que no sé si hay alguien que pregunte. Pues por ahí hay alguien. Sí, me gustaría saber cómo es su opinión, ¿no?, sobre el impacto que podría tener la computación cuántica, porque si es verdad que el CERN de Ginebra tiene ya un computador cuántico, puede ser que en 5 años lo tendremos nosotros también en casa. O sea, se habla de 15.000 veces más rápido de lo que estamos utilizando ahora. Yo creo que casi sospecho que esa pregunta la puedo casi responder mejor usted que yo, pero lo que yo sé de la computación cuántica, evidentemente, si realmente al final dominamos un ordenador cuántico, que no es fácil, y sí que es verdad que hay dos gigantes como IBM y Google que nos han prometido que en un plazo de 2 años se puede comercializar ya unos niveles de supremacía cuántica sobre la actual computación, pues en definitiva lo que nos encontramos es un tesoro, o sea, en realidad más capacidad de procesar datos, grandes bases de datos, enormes casas de datos, y por lo tanto eso significa en IA generativa, en modelos grandes, etcétera. O sea, más capacidad computacional, evidentemente más capacidad de la inteligencia artificial. Y bueno, pero ahora mismo yo creo que ahí no vería riesgos sino potencialidades, por lo menos aparentemente. Veo mucho más riesgos, por ejemplo, en ciberseguridad. Esto sí, nuestros compañeros de aquí de Valencia de Seguridad o las empresas como S2 y demás, que son magníficas empresas, pues nos podrían decir, cuidado, hasta un sistema de blockchain, donde estamos hablando de una seguridad extrema, que se han mostrado enormemente robustos, podrían ser hipotéticamente vulnerables a temas de este tipo. Una contraseña, esto sabrás tú muchísimo más que yo, pero una contraseña esta que nos dicen alfanumérica, con 7, con tal, igual, pues esto tardaría a lo mejor 1 año en los sistemas de computaciones normales en ver el tema, pero en un ordenador cuántico a lo mejor es cuestión de segundos, ¿no? Siempre y cuando adapten una capacidad en el mercado, no de la que es inicial, sino probablemente la más avanzada. En cualquier caso, nosotros tenemos ahí la suerte de, con un buen investigador, Mario Piotini, su universidad estuvo muchos años, pues de alguna forma en otros temas, pero hace poco, pues como dicen los aprendedores, pivotó hacia la computación cuántica, y entonces hemos iniciado un pequeño programa de procesamiento de lenguaje natural cuántico. Ahora mismo no deja de ser investigación, o sea que vamos a aprender cómo de alguna forma desde la computación actual podríamos aproximarnos a los ordenadores cuánticos
para tener una pequeña ventaja. Y entonces, bueno, fijaros un poco que desde España, cuando estamos hablando de modelos LLM y nos entra un complejo enorme, si fuéramos sagaces para saber manejar en términos de procesamiento de lenguaje natural un ordenador cuántico, pues eso nos daría una pequeña oportunidad, ¿no?, de decir, oye, pues aquí está un pequeño país, pues ha dado un salto específico. Yo lo vería como una gran oportunidad, de momento una cautela extraordinaria, estamos todavía en lo que son artículos de revista científicos, ¿no? Pero sí que alabo cualquier curiosidad y una pregunta como esa, pues en definitiva, a mí me arma de esperanza, porque digo, oye, ya estamos pensando en una revolución y un empoderamiento total, ¿no? O sea, creo que la sociedad es la forma de pensar. Bueno, después de esto viene lo cuántico y tendremos ahí pues que estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Hola. Bueno, antes que nada, gracias Andrés por la charla, como siempre y todos los eventos en los que estás. Y yo sí quería poner de cosa una manifiesto. Por ejemplo, yo me dedico a selección hoy en día y falta gente en todos los ámbitos. Falta gente en software, falta gente en desarrollo, falta gente de obra, faltan fontaneros, falta muchísimo personal cualificado hoy en día, ¿no? Entonces sí que creo que quizá el reto es un poco que las empresas se dediquen a reeducar a la gente que ya existimos en el día de hoy y sepamos participar también un poco de esta revolución, ¿no? Pero no veo que en el día a día las empresas estén invirtiendo dinero a raudales para reeducar a su gente cuando incluso cuesta que formación básica y sencilla hoy en día sea accesible, ¿no? Entonces, veo yo que hay un gran problema, no sé cómo lo interpretas tú o qué puedes opinarnos también al respecto. Bueno, es una pregunta muy interesante y pone foco efectivamente en uno de los principales problemas, que es cómo reeducamos en general a nuestro capital humano, ¿no? Cómo formamos talento específico en esto, ¿no? Claro, poner la carga del tema en las empresas, algunas empresas se lo van a permitir, lo están haciendo, es decir, quieren hacerlo, pero cuidado, es decir, muchas empresas ahora mismo la pyme, podríamos decir, pues es difícil que asuma ese papel. Probablemente las empresas más punteras podrían hacerlo. De hecho, pues bueno, lo que ha sucedido es que muchos de los jóvenes, ¿cómo han aprendido inteligencia artificial? Pues antes de que las universidades cogían el curso de Udacity o de conducción autónoma, y decían, bueno, pues esto es relativamente sencillo. Bueno, Andrés Torrubia presume de ser uno de los mejores expertos y siguió el curso Udacity y qué experto, pues después ganó olimpiadas con los mejores, la de Alibaba, etcétera, etcétera. O sea que en definitiva una persona de España siguiendo un curso de Udacity o de Coursera puede luego competir con los mejores matemáticos chinos o rusos o incluso de Silicon Valley. Entonces yo diría ahí que las universidades están han actuado con rapidez, han empezado grados, han empezado cursos especializados. No obstante, pues habría que hacer una conjunción, o sea, habría que crear un gran plan en este país, que tomáramos conciencia específicamente de que este tema es fundamental, y a partir de ahí, pues hay una cantidad de fondos que probablemente se puedan aplicar, ¿eh? Lo que sí que ahora mismo hemos notado desde hace un año es una toma de conciencia de prácticamente todas las empresas que vienen pidiendo formación, pero ya no a nivel de jóvenes, de técnicos, de ingenieros, sino incluso de consejero delegado, de director financiero. Esto está sucediendo. Y eso ya es una buena noticia, porque antes cuando decía, es que faltan ingenieros, bueno, sí, pero encargamos a una consultora que nos haga lo que sea y ellos contratan en la India o contratan en cualquier país. Yo creo que esto está cambiando un poco, no está resuelto. Podría haber ahora mucho más fácil una toma de conciencia, pero sin duda el tema que has citado es clave. Aquí la forma de sacar el tema adelante es con una revolución del sistema educativo, donde hibridemos casi todas las materias. Es decir, no es que necesitamos únicamente ingenieros informáticos o matemáticos o físicos, tal vez, porque son mejores, luego a la hora de aplicar estas cosas son genios, ¿no? Pues hace una matemática aplicada con los pies en el suelo, además, son los mejores. Entonces, quiero decirte, un biólogo un economista, pues es magnífico que sí. Yo he aplaudido a los departamentos de fundamentos que han cambiado econometría por Machine Learning y Deep Learning. Me ha parecido genial el tema. Base de datos, me ha parecido un tema valiente, anticipativo y tal. O sea que hay también buenas prácticas que hay que aplaudir, que probablemente no estamos siendo conscientes de gente que se ha puesto las pilas y lo está haciendo muy bien.
Pero no es un tema del voluntarismo de que lo haga un departamento, es que tendríamos que conseguir que el país en su conjunto tomara conciencia, las empresas, como tú dices, que pudieran formar el sistema educativo, no solamente las facultades de informática, sino las de biología, las de economía, ya lo hacen en gran medida, hacen algunos cursos, pero motivaran ese tema. El problema de esto es que la gente cuando tiene 15 y 16 años elige una carrera. ¿Y qué ha visto de computación y de... le suena a rollo? Y sin embargo, todo el mundo quiere ser abogado, porque como todas las series que dan en Netflix salen llenas de abogados, que son magníficas, pues todo el mundo quiere ser como esos abogados que salen, que son guays. A los 15 y 16 años una persona es bastante influenciable. En términos, le gusta, ve un prototipo y quiere ser ese prototipo. Y deberíamos idear una serie magnífica que no fuera Big Bang, porque en Big Bang nadie quiere parecerse al genio este que gana el premio Nobel, sino a la chica esta normal, que es la única que no está en la universidad ni estudia ese tema, ¿no? Entonces, bromas aparte, hay que crear una cultura en el país tecnológica. Y esto lo explica muy bien Nuria Oliver. En educación primaria, pensamiento computacional, a jugar en el logo. Ahí se rompe el tema de que la mujer juega de una forma, no. Se juega y se juega, en vez de prohibir el móvil, que el primer día deshagan un móvil, vean lo que tiene por dentro y lo vuelvan otra vez al mar. Y el segundo elemento, hacer con una línea de código en el móvil, donde lo hackean y empiezan a jugar con la muñeca o el Lego se mueve con el móvil. A partir de ahí se abre una expectativa en torno a los instrumentos de computacionales, lo que es el pensamiento computacional, que gamifica el juego y despierta el interés. Y siga siendo biólogo o siga siendo abogado, esta caja no será una cosa donde te pones ahí en las redes sociales y a jugar y videojuegos. No, será un instrumento potente que en definitiva lo puedes utilizar para muchísimas cosas, para tu profesión, para todo esto, ¿no? Ese es el cambio cultural que probablemente debemos tener. Bueno, Andrés, yo quería felicitarle por la presentación, que es magnífica, ¿no? Y también por las referencias a las empresas valencianas, Imagen e Inteligencia Artificial con Kibin y S2. Mi pregunta va en la relación hombre-inteligencia artificial, la confianza y la incertidumbre, ¿no?, que eso genera. Porque los primeros programas, que eran muy estrechos, pues daban soluciones muy eficaces, ¿no? Pero conforme se ha ido haciendo más complejo la pregunta, ¿no?, entender el plegamiento de las proteínas, pues la incertidumbre es mayor con las respuestas que genera, ¿no? Y con los próximos desarrollos, ¿usted cree que podrá la inteligencia artificial ayudar a predecir, por ejemplo, el tiempo, que es algo sencillo, o el comportamiento de la bolsa, o la enfermedad, ¿no?, en un paciente, que tiene mucha más incertidumbre, ¿no?, y es menos causal que estas otras cosas de los comienzos? Ni idea, pero sí que soy optimista y yo creo que hay indicios de que eso es muy creíble y que podemos llegar realmente a sistemas muy potentes de predicción. El director del Centro de Supercomputación de Barcelona, simplemente con los niveles de supercomputación de un superordenador, nada todavía cuántico, pero ordenadores muy potentes, unas capacidades muy potentes, pues cogiendo data para predecir el tiempo, cada vez se afina más. Y entonces, bueno, salvo cuando la naturaleza se vuelve loca, que es cuando tienen esas danas que son impredecibles porque hemos vuelto un poco loca la naturaleza y entonces hasta incluso en el corto plazo fallamos en la predicción. Pero generalmente los sistemas que eran más predecibles, el modelo predice bien, el modelo va prediciendo cada vez más a largo plazo y estamos hablando de una computación y todavía de poca inteligencia artificial, o sea, de modelos convencionales, de modelos predictivos bastante convencionales. O sea, lo que hemos notado, por ejemplo, en algunas predicciones es que eran muy difíciles, eso también con el tema del COVID, etc. Y, bueno, pues la inteligencia artificial ha estado a la altura de las circunstancias. En el tema del texto predictivo, o sea, yo creo que hace unos años pensar que una máquina nos iba a comprender cualquier pregunta hecha con faltas de ortografía. Además, una pregunta que tú mismo la lees, que cómo he hecho una pregunta, es que no me entero. Y ellos que la inteligencia artificial se entera antes que tú, ¿no? Pues eso era difícil, ¿no? Es decir, porque la complejidad de un lenguaje, nosotros cuando nos dedicamos a los primeros modelos de procesamiento de lenguaje natural, o sea, nos dimos cuenta de que es que cada persona era un mundo. O
sea, un joven pues te hacía una pregunta y un taco, muy gracioso, o te ponía un emoticono, claro, pues a ver, ¿y esto qué es? A ver cómo interpretas esto. O te utiliza, un murciano pues utiliza guapico y un asturiano guapín. Y entonces, claro, obviamente, pues será de una, no digamos en México, donde pues después adornaban cada frase, oye, pendejo, dime no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, es de una complejidad extraordinaria. Y luego, en edad, los jóvenes, no sé si habéis observado, pues en las redes sociales, cómo se ríen, como tal, bueno, es que parecen de otro planeta, es un lenguaje en definitiva. Entonces, esa complejidad parecía imposible. O sea, lo sumo que podíamos es intuir las intenciones del lenguaje y sobre esa base preparar unas respuestas que estuvieran de acuerdo con esa. Y ahí utilizar la inteligencia artificial para ir parametrizando cada vez mejor, identificando esas intenciones. Lo que ha hecho ChatGPT, después de estudiarse en todos los idiomas, poder trasvasar idioma de idioma, traducir y de alguna forma responder probabilísticamente, es una pasada. O sea, en definitiva, tú dices, bueno, por Dios, si es que esto, si es la inteligencia artificial capaz de hacer esto, nos podemos creer casi cualquier cosa. Y entonces, a partir de ahí, yo creo, claro que hay que tomárselo en serio, evidentemente, pues mejorarla, acotarla, controlarla, optimizarla, hacer cosas a medida, pero en definitiva, esto es muy, muy explotable. Y por lo tanto, ¿nadie quiere preguntar? Yo si me dais, empiezo y no acabo. Pues, ya que me da la palabra el vicepresidente del club, me deja hacer solo una, me ha dicho, pero yo voy a hacer dos porque creo que las creo que son rápidas. Una de ellas, hablamos de la reforma del sistema educativo, de la necesidad, pero la inteligencia artificial va muy deprisa, Andrés, va muy deprisa. Te lo pregunto porque en este momento aquí hay empresas que se dedican a la inteligencia artificial, está el decano del Colegio de Abogados, el presidente del Consejo Económico y Social. Entonces, los que ya estamos en esta fase, teniendo en cuenta la inversión tan grande que hay que hacer, ¿no crees que deberían de ser las organizaciones empresariales, los colegios? ¿Eso cómo se soluciona? Por ejemplo, para una persona como yo que soy abogada, una, dos, dentro de otra. Ahora en noviembre, a principio se ha aprobado la regulación en Estados Unidos de la inteligencia artificial. Todo es anunciar que la de la Unión Europea llega inminente. Quería saber si tú conocías por el tema de tu libro de Estados Unidos, China y todo eso, cómo van esas regulaciones, si hay alguna diferencia entre las mismas o estamos limitados a copiar la Unión Europea. Ya no digo más. Todo el mundo puede ayudar. Yo creo que las organizaciones empresariales pueden crear conciencia, pero al final la estrategia de una empresa y un profesional va a ser individualizada. Lo que sí debe hacer un país es crear herramientas muy sencillitas que permitan al profesional utilizarla sin ya, porque dices un modelo, yo tengo que crear un PROM, bueno, pues ahora me tengo que hacer especialista en PROM, pues eso te da pereza, ¿no? Bueno, pues yo puedo tomar y debo tomar determinadas decisiones. Por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo una herramienta jurídica, pues en definitiva tengo como profesional que juzgar qué corpus dentro podría utilizar de jurisprudencia o de si estuvieran, lo que sé, determinadas fuentes de datos disponibles, pues entonces utilizarlas de alguna forma. Eso significa muchas horas y es bueno que profesionales de la informática, de la inteligencia artificial, con profesionales de derecho, hagan esas herramientas. Y entonces llegan herramientas sencillas que las podéis utilizar los profesionales. No vosotros en partir de ahora una especialización adicional. Eso sí, lo que creo que debéis comprender, los fundamentos que hay detrás, que los potenciales riesgos que evidentemente puede tener la herramienta, pero no para inhibir, sino yo creo para, en definitiva, empoderaros, ¿no? O sea, hace falta como una cultura general en torno a la inteligencia artificial, un conocimiento y educación, como he dicho antes, tanto a la población como además. O sea, yo ahí veo que sí que las organizaciones empresariales tienen un papel, pero a nivel individual yo no renunciaría al papel de tomar mis propias decisiones y demás. Y creo que aquí no es una cuestión tampoco... las personas que somos de alguna generación como la mía, pues yo creo que tenemos una ventaja con respecto a los jóvenes, ¿no? Y es que hemos visto muchísimos cambios, nos hemos adaptado a muchos cambios,
pero también sabemos lo que son los valores fundamentales y lo que probablemente debe permanecer. Eso creo que lo tenemos más claro. Y en definitiva podemos aportar pues, más madurez y podemos aportar más también sensatez a la hora de hacer cambios, a la hora de actuar profesionalmente, a la hora de guardar códigos éticos, etcétera, etcétera. Volviendo a la segunda pregunta, que me gusta un poco más, que es la de la regulación. Bueno, yo soy escéptico y no me gusta mucho la regulación, porque sobre todo como la que se ha hecho en Europa. O sea, si nos damos cuenta, muchas de las regulaciones que que han afectado al digital, donde en vez de regulación tendría que haber sido de educación. Por ejemplo, en tu móvil, pues cuando tú buscas por internet, inmediatamente te sale un aviso de cookies. Aceptas, porque quieres ver el país o lo que aceptas. Vas a otra página y otra. Y así llevas 2 o 3 años que te sale siempre el aviso de cookies. A los jóvenes ya ni navegan, o sea, no les gusta navegar, porque les aburre el tema de las cookies y ya el tema de navegación. Nos hemos cargado la navegación y más en un pequeño móvil, etc. Pero en definitiva, si hacemos una encuesta en la calle, la gente sabe lo que son las cookies. ¿No hubiera sido muchísimo mejor hacer una educación clara diciendo los riesgos de Internet o prohibir las cookies? Claro, pues, bueno, esto es un ejemplo de regulación poco eficaz, es decir, no efectiva. Entonces, cuando no se conoce la naturaleza de un hecho como es Internet o demás, pues puede haber una regulación anticipativa, creyendo que en definitiva estás preservando un derecho, un riesgo de los ciudadanos, lo que estás provocando una cosa. Fíjate, en el caso de las cookies, yo ya llegué a un momento que digo, sí, acepto, en un momento determinado no estoy aceptando las cookies, estoy aceptando una descarga de un malware, porque ya no me doy cuenta, ya es que no miro. Si acepta la descarga de un malware, en definitiva, una mala práctica está posibilitando una vulnerabilidad informática. O sea, a mí me parece que la regulación es necesaria, la regulación es lo que ha hecho progresar al ser humano, pero tiene que ser una regulación efectiva. Los drones estaban prohibidos hace 3 años, 4 años en España. No tenía razón de ser. Uno de los argumentos que se daba es que un dron es muy peligroso, pues los terroristas, por Dios, aunque tú prohíbas en España los drones, un terrorista no va a dejar de utilizarlos, ni va a respetar las leyes, ¿no? O sea que precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que Europa no debería precipitarse en la regulación. Muchas veces la regulación debería ser educación, muchas veces regulación significa proteccionismo. En definitiva, una gran parte de la regulación europea es la lucha contra los gigantes tecnológicos. Es una forma de proteccionismo. Por ejemplo, la prensa pues, ve hecho polvo su mercado de publicidad porque Google y Facebook, pues, en definitiva, le rompen todo lo que era un mercado de publicidad. Entonces, a partir de ahí empieza una regulación, o sea, los sistemas, los acuerdos comerciales de Estados Unidos o provocaron una guerra comercial o, en definitiva, había que inventarse un nuevo proteccionismo. Y a partir de ahí, pues empezamos una regulación. Se habla de efecto Bruselas. El efecto Bruselas, yo creo que, en definitiva, sé que me estoy entre abogados y esto a lo mejor que estoy hablando puede ser polémico. Pero yo, como economista, creo que, en definitiva, necesitamos el apoyo de los abogados para una buena regulación, por una regulación efectiva que nos deje desarrollar la inteligencia artificial. En España se crea la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Queríamos en Alicante traerlo y tal, al final se ubicó en La Coruña. Mi posición, aun defendiendo obviamente que a Alicante, como no, pues fue, bueno, pero es una de las prioridades que necesitamos, con todos mis respetos. Es decir, si no tenemos empresas que supervisar, y somos 4 gatos en definitiva aquí, ¿qué vamos a supervisar? ¿A los gigantes tecnológicos? Sí, evidentemente cabe esa posibilidad. Pero tenemos gente preparada no tenemos gente preparada para desarrollarlo, y vamos a tener gente para supervisar la inteligencia artificial de los gigantes tecnológicos. Bueno, pues claro, podemos quedar unos mandatos, unas rigideces, y luego llegamos a alguna forma, y no quiero extenderme mucho, a cosas que definitivamente luego son manifiestamente ineficientes. Vamos a poner por el caso de los datos médicos. Los datos médicos, pues en España, cogiendo un país como España, donación de órganos. Somos el país campeón de donación de órganos. ¿Por qué? Hay una regulación eficiente, clara, rápida. Permite a una persona que fallece, inmediatamente un médico actúa y automáticamente se dona. Una legislación hecha realmente con eficacia, chapó, o sea, porque nos permite actuar con garantía y con rapidez. ¿Dónde hay que firmar para ese tipo de regulación? Pues, vamos, absolutamente entusiasta de ese tipo de regulación. La regulación de la prevención de los datos médicos por la privacidad.
Los datos médicos es un tesoro porque nos ayuda a crear un patrón. Yo tengo un estilo de vida, pues se podría decir, oye, mira, si sigues ese estilo de vida, no andas, no bebes agua, tocas este instrumento y estás en una habitación cerrada, pues eso tienes un 20% más de contraer este tipo de enfermedades. En definitiva, eso la inteligencia artificial lo podría predecir bien porque es un patrón. Para esos datos médicos es más fácil donar en España un riñón que donar tus datos médicos. Yo he intentado donar mis datos médicos, está en el hospital de San Juan, y digo, oye, quiero donar mis datos médicos. Pues entra ahí un señor, sí te los deja consultar, te da incluso un certificado de si te operaron, no sé cuánto, para hacer este tipo, pero tú no puedes donar los datos médicos, es casi imposible. Sin embargo, un hacker de cualquier estudiante que haya por aquí de informática le tarda 5 minutos en conseguir esos datos. O sea, los sistemas no son ni robustos ni nada. Entonces nos hemos inventado un auténtico tema, aquí estos datos, la privacidad, etcétera, etcétera. En definitiva, pues es papel mojado. Entonces yo creo que los abogados tienen que trabajar con los informáticos y con los equipos y con las empresas. Tiene que haber mucha colaboración público-privada. Los profesionales tienen que romper las barreras disciplinares estrictas y los abogados tenéis que comprender muy bien lo que son los hechos computacionales, las características de la computación, los economistas, el coste de oportunidad que tiene. Que muchas veces una regulación y sobredimensionar un derecho tiene luego un coste enorme en términos de derecho a la vida, de derecho del progreso y de todo este tipo de cosas. Entonces, simplemente yo ahí lo que pediría es no sabiendo todavía lo que va a salir, pero imaginándome algunas cosas, lo que diría, no precipitación, mucho trabajo multidisciplinar y que Europa ponderara antes el desarrollo y después la regulación. El fuego quema, vamos a quemarlo, conocemos el fuego, una vez que, pues entonces digamos, no, el fuego no se puede mantener en un monte seco porque armamos a tal. El fuego no lo pueden manejar los niños, el fuego, muy bien, pero conozcamos primero qué es el fuego y cómo quema. Esa es mi opinión, en fin, yo creo que hay muchos que están en contra de esa opinión, que están obsesionados con la regulación, además que pues, de alguna forma sacan pecho de que Europa pues, tiene una regulación que va a ser imitada en el mundo. En algún caso ha sido en el tema de la privacidad, eso es así, hubo un intento en San Francisco de imitación, después realmente se matizó muchísimo, o sea que tenemos que llevar cuidado. Ya sabes que puedo empezar y no acabar, pero creo que son las 9:30, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, pues darle las gracias una vez más a Andrés y a todos los otros por haber venido. Muchas gracias.